Un cordial saludo para todos. Bueno, es muy grato compartir como estos espacios de búsqueda como de claridades en lo que a nosotros nos atina en consideración a nuestra misma profesión, ¿cierto? Y me gustó mucho la invitación que me hizo el distrito a través de la División de Educación Continuada de la Universidad de Medellín, porque vamos a hablar de dos temas que uno a veces, doctores, pasa como de largo o por sobreentendidos. Ese tema se llama jurisdicción y competencia. Cuando yo digo sobreentendidos o pasar como de largo, quisiera decir que es algo que lo damos absolutamente por sentado porque son absolutamente claros para la mayoría de nosotros los profesionales del derecho y porque en muchas ocasiones pues no se discute. Pero resulta y sucede que en estas charlas, en estos encuentros de formación académicos y que invito para que sea de una manera tranquila, digamos que desde la reflexión, desde el análisis de lo que tenemos en las normativas vigentes, tanto en lo contencioso administrativo como en la jurisdicción ordinaria, establezcamos como unos lineamientos claros frente a esa importancia de esas dos categorías conceptuales que desde el marco de lo jurídico las tenemos que concebir como presupuestos para una debida acción. Entonces, a veces este tipo como de temáticas, como son la que hoy nos convoca, jurisdicción y competencia, uno a veces hasta las confunde, hasta las articula como por sabidas, las articula y dice, no, eso es como más o menos como lo mismo, entonces no, eso está bien. Entonces, una invitación que en este rato que vamos a estar y nuevamente, pues gracias por comparecer a este encuentro, pues entonces empecemos desde una reflexión desde la doctrina, de la filosofía del derecho procesal. Sé que no se llama filosofía del derecho procesal, pero sí hay unos presupuestos básicos para entender esos dos conceptos y ya a partir de ahí empezamos entonces a identificar de qué manera en el ordenamiento jurídico colombiano y de pronto las dos normativas que más nos interesan, o por lo menos las que más aplicamos en el ejercicio de nuestra profesión, en el ámbito donde nos desempeñamos, sea como abogados litigantes, seamos como representantes de la entidad del Estado en los estrados judiciales, sea como asesores o consultores en las áreas donde hay un litigio o controversia en los escenarios contenciosos administrativos o de jurisdicción ordinaria, de qué manera el asunto práctico podemos nosotros identificarlo y de una manera menos abstracta, menos abstracta. Esa es como la invitación que yo intento dar en este encuentro. Muy bien, yo le entendí al doctor Daniel que pueden hacer el uso de la palabra pues como en cualquier momento y me gustaría que así fuera para que lo entendiéramos como una conversación amigable, porque aquí no vamos pues como a traer como la verdad revelada, sino que vamos a analizar, a revisar y a reflexionar frente a dos conceptos absolutamente importantes. Muy bien, yo me voy a permitir eh, compartir dos cositas muy pequeñas para ilustrar la primera parte de este encuentro de capacitación, de conversatorio profesional. Y esa primera parte entonces es una articulación desde lo deontológico, lo teleológico de esos dos conceptos. Ya después nos vamos en la segunda parte, nos vamos entonces a un caso práctico y al análisis de la normativa. Por eso me voy a permitir entonces compartir pantalla y espero que todos me estén escuchando pues muy bien. Bueno, voy a compartir entonces y me voy a permitir. Espero que se estén viendo las diapositivas, me cuentan. Sí, doctora. Perfecto, muy bien. A ver, ¿son iguales, son distintas?
Pues doctores, a nosotros nos informaron siempre que la jurisdicción y la competencia pues eran diferentes, pero muy parecidas. Incluso en el mismo trasegar de nuestro ejercicio, casi que las confundimos, pero son meridianamente diferentes. Y enhorabuena a los espacios para identificar en debida forma, ¿cierto? Y así, de esa manera, hay una verdadera técnica jurídica y de argot dentro del escenario de lo que nosotros realizamos. Cuando hablamos de jurisdicción y de competencia, siempre lo asimilamos con administración de justicia, juzgados, jueces, tribunales, Corte Suprema. Digamos que ese es el escenario. Ese es el escenario. Pero el escenario. Entonces yo los invito para que revisemos lo siguiente. Definitivamente son dos categorías conceptuales que las vamos a analizar como presupuestos procesales de las acciones judiciales que ejercemos. Y cuando yo digo presupuestos procesales de las acciones judiciales, me quedo corta. ¿Por qué digo que me quedo corta? Porque esto de acción judicial es un espectro muy pequeño. Porque a partir de lo que vamos a revisar, a volver a leer de la Constitución de 1991, el artículo 116, ese espectro se tendría que ampliar en el marco de lo jurisdiccional. Entonces, si decimos orden judicial, proceso judicial, insisto, nos quedamos cortos porque el marco es desde lo jurisdiccional. Trataré de ser específica en ello más adelante. Entonces, en este orden de ideas, yo diría que a partir de estos elementos de la jurisdicción, me puedo comprometer de pronto con una definición. Cuando hablamos desde la jurisdicción y desde la competencia, insisto, son presupuestos procesales. ¿Eso qué es de presupuesto procesal, doctores? Presupuesto procesal es, lo necesito revisar desde el principio para que un proceso o una investigación en el marco jurisdiccional no me sea invalidado. Que las decisiones que se tomen en el marco de un proceso donde estoy esperando unas resultas y en la mayoría de los casos con una sentencia, a veces con auto, pero una decisión de fondo de un juez de la República o un equivalente jurisdiccional, no se me invalide. ¿Qué es eso de invalidar? Pues no sea susceptible de nulidad, no genere una desproporción a tal sentido que se vulneren principios como el debido proceso, como la legítima defensa. Entonces, al ser presupuesto procesal, yo creo que lo primero que tengo que advertir, junto con otros, al igual que otros, en consonancia con otros, una demanda en forma, que no hayan, que esa controversia o ese conflicto no se haya resuelto por otros lineamientos de resolución de conflictos. Eso nos lo recordamos ahorita porque nos lo enseñaron como no litis pendencia o no litis finitae. Que hayan capacidades, que la capacidad para ser parte, que la capacidad para comparecer, que el derecho de postulación. Pero es que eso, sin estos dos primeros, empieza entonces el proceso a cojear. En ese entendido, diríamos que la jurisdicción, como la primera categoría que vamos a analizar, y como presupuesto procesal, para que esa acción impetrada a través de una demanda o denuncia no arriesgue una nulidad o no sea invalidada posteriormente, pues tiene tres elementos, tres elementos. Con esos tres elementos yo me puedo comprometer con una definición. El primer elemento es elemento subjetivo que yo les planteo en ese contenido que les traigo. Pues hombre, la jurisdicción está en cabeza del Estado. Eso me lleva a mí a pensar entonces que pues tiene un carácter público. La jurisdicción tiene un carácter y una connotación pública, obviamente, porque se encuentra en cabeza del Estado, pero en cabeza del Estado como función, porque definitivamente necesitamos entonces
revisar esa función con aquel individuo determinado y personificado denominado juez, que eso es diferente. A ver, el primer elemento, que es el elemento subjetivo que yo les transmito allí, estamos diciendo en cabeza de quién está la jurisdicción. ¿En cabeza de quién? Está en cabeza del Estado y por consiguiente tiene un carácter público. Pero también podríamos ir perfilándolo más adelante y de manera personificada, materializada en un juez natural. Ahí entonces ya no hablamos de jurisdicción, sino que hablamos de otras esferas. Porque cuando se puntualiza, se vuelve exclusivo, se vuelve excluyente esa jurisdicción, ya atravesamos el umbral a la otra categoría procesal que se llama competencia. Entonces, por eso es que se nos parecen, por eso es que se articulan, por eso es que, uy, sí es como muy parecido. Sí, pero no es lo mismo. Ese elemento subjetivo yo creo que queda muy claro. No obstante, y excepcionalmente, existen equivalentes jurisdiccionales amparados en el artículo 116 de la Constitución Política. ¿Por qué señalo yo esa mención allí? Porque es que arriesgamos a veces a confundir, como les digo, jurisdicción con competencia. Modalidades de jurisdicción podríamos entender que también existen esos equivalentes jurisdiccionales a la luz del artículo 116. Entonces ahí es cuando hablamos de los árbitros y ahí es cuando hablamos de entonces los pactos arbitrales, el compromiso y la cláusula compromisoria que se realiza en el entorno de un acuerdo de voluntades de un contrato, cláusula que entonces hace que la modalidad de la jurisdicción digamos que varíe y no es entonces la personificación de un juez de la República, sino que la personificación de un árbitro donde se enmarca la jurisdicción. Pero la jurisdicción no se desdibuja ahí, doctores. La jurisdicción no se desdibuja porque la jurisdicción es una función pública y al ser una jurisdicción pública siempre tiene que quedar en ese carácter público y digamos que con la cabeza visible en el Estado. También podríamos hablar de un equivalente jurisdiccional que son las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Esas autoridades administrativas que están consignadas en el artículo 24 del Código General del Proceso y que también tienen unas normas complementarias y que ahorita en la segunda parte de este encuentro, de ese conversatorio de cosas procesales, lo vamos a entonces a revisar. Ese elemento objetivo que yo les menciono allí en este contenido, pues viene a ser básicamente que el conflicto es el problema que en el escenario de la competencia, es decir, en un estrado judicial, en un juez determinado, en un despacho determinado, excepcionalmente entonces en un tribunal de arbitramiento, excepcionalmente en una autoridad administrativa, esa es la cuestión problemática que se va entonces a resolver, porque es que la jurisdicción no tendría sentido si no fuera que tuviera como objetivo la solución de controversias, ¿cierto? Y eso aunado a una finalidad que enseguida la revisamos. Y tiene un elemento teleológico. Y ese elemento teológico es, pues, cumplir con la finalidad. Y, es decir, ¿en qué consiste esa finalidad? Pues la finalidad es el orden jurídico, la continuación del orden jurídico, resolver la controversia, resolver el conflicto, ¿sabe? Por lo mínimo, una calidad de vida, una calidad de vida. Pues cuando estamos en comunidad, obviamente, doctores, cuando estamos en comunidad y somos seres sociales por naturaleza, pues obviamente que van a haber conflictos. Entonces, un Estado que se constituya como tal, indiscutiblemente, debe tener la función de administrar justicia en su cabeza, precisamente porque existe controversia y la finalidad es la resolución de ellas. Muy bien, esto pues como una cosa absolutamente básica, pero que suma pues como al análisis que vamos a hacer desde lo casuístico. Bien, entonces esos elementos subjetivo, objetivo y teleológico, pues hombre,
digamos que tienen un carácter complementario y entre sí, holístico, se cohesionan, se constituyen, porque no podemos decir que le falta un elemento, entonces hay jurisdicción, ahí es donde empieza a cojear esa figura. Algunos tratadistas han analizado otro elemento y es el elemento coercitivo. Bueno, ese elemento coercitivo, como su nombre lo indica, estamos hablando desde una imposición de una decisión ajustada a derecho y que ha sido enmarcada desde una competencia, como lo vamos a ver más adelante, que resuelve ese conflicto justamente con la finalidad que se persigue. Pero entonces no deja de ser una imposición, porque entonces, puesto que el carácter público que tiene la jurisdicción implica entonces que para poder cumplir con ese orden jurídico y con ese mínimo de calidad de vida que se espera, entonces haya una imposición de esas soluciones. Y es que el mismo carácter teleológico lo trae. Si cumplir la finalidad de la vigencia práctica y la continuidad del orden jurídico es típico de ese elemento de la jurisdicción, pues es para que se impongan las soluciones establecidas por la ley y esas imposiciones con amparo a la ley que las otorga una decisión judicial a través de un juez de la República o un equivalente jurisdiccional. Entonces, bueno, si hay algunos que conciben que quedaríamos cortos simplemente señalando el elemento subjetivo, el objetivo y el teleológico, es cierto que hay algunos tratadistas que hablan del elemento coercitivo y que no hablan de otra cosa que de la imposición, la posibilidad incluso de hacer cumplir con la fuerza pública, y eso no se puede entender como una autotutela arbitraria, esas decisiones tomadas para la solución de controversias. Y solucionar controversias, doctores, puede que en el imaginario colectivo que no es del área del derecho, solucionar controversias dirían, pues, que me favorezca a mí siempre. Pero cuando estamos hablando de controversia, estamos hablando de una franca lid entre individuos que tienen un derecho que lo están resolviendo y que para que hablemos de una solución no necesariamente son como las salomónicas, que es partamos por la mitad al hijo. No, hay que tomar decisiones en consideración de unos parámetros que a veces son favorecedores de pretensiones o no favorecedores o desestimatorios y que lo que hacen es favorecer entonces en unas excepciones, en una franca lid de una controversia entre demandantes, convocantes, denunciantes, querellantes y demandados, denunciados, querellados. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿yo qué digo frente a esa definición que me quiero comprometer con ustedes de lo que es jurisdicción? Doctores, jurisdicción es una función pública. Y esa función pública es función pública de administrar justicia. Y puesto que la constitución política nuestra lo señala absolutamente claro, está en cabeza del Estado, entonces podríamos entender que es inherente al concepto de Estado como responsable pues, de la preservación de ese orden público. Muy bien. A mí me gusta una definición, se las voy a transmitir a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, a partir de ese concepto que nos da el doctor Miguel Enrique Rojas. Es una función a cargo del Estado que consiste en adoptar decisiones en asuntos particulares a partir de unos lineamientos jurídicos preexistentes en unas normas abstractas. ¿Para qué? Para cumplir con la finalidad de resolución de controversias. Entonces yo con esa definición, si ustedes me dicen que está incompleta, que no les cala bien, que no les suena bien, encantada de escuchar sus apreciaciones. Yo trato de establecer en esa definición como todas las categorías que podrían compendiar como esta función básica y pública de administrar justicia. Porque resulta y sucede que en ocasiones confundimos jurisdicción con
las instituciones encargadas de ejercer esa jurisdicción. Y ahí es donde nosotros nos vamos para la Constitución política, y la Constitución política me habla de jurisdicciones. Entonces ahí me voy para la Constitución. En la Constitución me hablan de 4 jurisdicciones. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicciones especiales y jurisdicción constitucional. Entonces, de manera errada, a veces establecemos que hay varias jurisdicciones. Ahí es donde generamos de pronto confusión, porque es que una cosa es la jurisdicción como función básica y única y exclusiva con las instituciones que ejercen esa función de jurisdicción. Entonces, el vocablo, categoría conceptual jurisdicción, lo concebimos de manera errada. Cuando habla la Constitución política, discúlpeme, creo que se me desactivó el micrófono un momentico. ¿Me escucharon la última parte, cierto, doctores? Doctora, sé que cuando estaba empezando a hacer la definición de fondo, ¿Definición de qué? Me disculpan. estaba empezando a hablar del tema de las jurisdicciones en la Constitución política. En ese momento Perfecto, se sí. cortó. Fue un momentico que se me cortó. Gracias. Entonces, a ver, aquí decimos, la jurisdicción es una función básica del Estado, inherente a la condición de Estado, inherente a la figura, carácter público. Bien, de la jurisdicción, pues, y sino una. Pues porque las funciones solo una. Si desde lo teleológico es tiene ese carácter de función, de actividad, de ejercicio inherente a la figura del Estado, no podríamos repartirla, porque las funciones se distribuyen, pero en instituciones, para cumplir la función básica. Entonces, lo que hace la Constitución política es establecer las instituciones a través de las cuales se puede ejercer la función básica del Estado. Yo quisiera que eso quedara pues como en el imaginario de manera precisa y clara para que no desdibujemos pues como las circunstancias. Y las categorías. Y dentro de cada jurisdicción existen entonces unos condicionamientos, lineamientos a partir de la Carta Política, unos lineamientos, unos condicionamientos desde las disciplinas, desde las disciplinas. Y no solamente desde las disciplinas, sino también con una estructura absolutamente articulada e idónea para cumplir con esa función. Pero no podemos hablar de varias jurisdicciones. Ese es como el primer mensaje que quiero yo advertir. O tal vez el segundo, porque el primer mensaje es, hombre, es inherente a la figura del Estado y tiene un carácter absolutamente público y que no se desdibuja esa función porque existen los equivalentes jurisdiccionales que podrían estar en el marco de el tribunales de arbitramiento e incluso las entidades administrativas con funciones jurisdiccionales. Y creo que algunos estarían pensando, sí, ¿y dónde me deja la jurisdicción eclesiástica? Le puedo asegurar que hay más de uno que podría pensar en eso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me deja la jurisdicción eclesiástica? ¿Sí? Entonces, ¿dónde me dejan las otras jurisdicciones? Entonces, podríamos hablar que en el ordenamiento jurídico colombiano se pueden resolver controversias de otras jurisdicciones y hacen parte entonces de aquellas decisiones que cohesionan y que resuelven controversias en el colectivo. ¿Qué tal si analizamos eso? Analicemos eso. O los invito pues para que lo revisemos. Cuando hablamos de la jurisdicción eclesiástica, y creo que hay por ahí, hay un canon del derecho, del código canónico, yo creo tenerlo por acá y se los voy a leer. Hay un canon del derecho canónico, me parece. Yo tengo por aquí la posibilidad como de revisarlo para leérselos, que me dice,
para que no desdibujemos pues como el contexto de lo que realmente es. Me parece que lo tengo por acá. Me parece importante que lo analicemos. En el derecho canónico, el canon 1401, quienes de pronto tienen alguna familiaridad con el código canónico. Pues, ¿por qué tenemos que hablar del derecho canónico aquí? Porque estamos hablando de la jurisdicción y que, hombre, hay un imaginario que dice que de pronto hay varias jurisdicciones. No podemos nosotros clasificar la jurisdicción cuando la jurisdicción es una función pública. Pero entonces resultan, hombre, preguntas. Bueno, entonces la jurisdicción eclesiástica. Pues la jurisdicción eclesiástica no es otra cosa que una institución que avalada, que eh, permitida dentro del ordenamiento jurídico. Las actuaciones que se realizan en el marco de esa institución eclesiástica puede tener unos efectos jurídicos, pero los efectos jurídicos de esa institución o de las actuaciones que realiza esa institución llamada Iglesia Católica o jurisdicción eclesiástica no pueden estar en la misma línea de la jurisdicción del Estado. Hacen parte. ¿Qué tal si hablamos de una modalidad? Una modalidad, porque la institución se tiene que acoger a los efectos jurídicos que generan justamente esos actos. Pensemos entonces antes de 1936, cuando las partidas de bautizo generaban un efecto. Y es que con la partida de bautismo o de bautizo, se puede decir de las dos maneras, pues entonces antes de 1936 era posible entender que existía un individuo, es decir, que ese sujeto era titular de derechos y obligaciones en los términos pues del derecho civil. Listo. Después de la 36 dice, no, es necesario que esa partida de bautismo, pues hombre, ya no podemos hablar solamente de esa partida de bautismo, sino que también es necesario hablar de registro civil de nacimiento. Pero aún así, el efecto que generaba jurídico era, si hay una partida de bautismo es porque un individuo nace y es titular de derechos y obligaciones. O sea, el hecho del nacimiento y el hecho de la persona se perfilaba con una figura eminentemente católica, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, era porque la ley, el ordenamiento jurídico colombiano le daba esa categoría. Y sabemos entonces que ya con los efectos jurídicos o la cesación de los efectos jurídicos del matrimonio católico, para dar un ejemplo de lo más reciente, un efecto jurídico significa que es que hay un ordenamiento jurídico y unas normas específicas dentro de dicho ordenamiento que hacen posible los efectos jurídicos de esas actividades y actuaciones ejercidas en el marco de la Iglesia Católica, en el marco de la jurisdicción eclesiástica. Pero no lo podemos concebir como una jurisdicción separada, bajo ninguna circunstancia, porque tiene un amparo normativo y es la norma la que se lo permitió. En eso también podríamos nosotros hablar de otras jurisdicciones. Entonces, una sentencia de una disolución de un vínculo en el extranjero, un testamento que fue constituido en el extranjero. A ver, los matrimonios y las disoluciones de vínculos celebrados en el extranjero. Entonces, eso sí sirve, sí funciona, sí ejerce efectos aquí. Doctores, dentro del ordenamiento jurídico existe el exequatur. Entonces, debe haber un aval, una garantía o una autorización en el marco de, de la legislación colombiana. Principio de integridad del ordenamiento jurídico. Con estos ejemplos, lo que quiero es graficar, quiero ejemplificar con estos supuestos, pues que la función del Estado no se desdibuja con otras, digamos que jurisdicciones, por el término como se concibe. Muy bien. A ver, ¿qué características entonces tiene la jurisdicción? Yo espero que la definición que yo traje a colación hubiera calado, ¿cierto? Y si no, espero pues comentarios y
y rico pues una retroalimentación. ¿Qué características tiene la jurisdicción? Pues esas son las básicas que yo les menciono ahí. A ver, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten? Vea, doctores, qué pena, no les leí el texto de lo de el derecho canónico, el canon 1401, mire lo que dice. La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo. La Iglesia juzga con derecho propio y derecho, normativa, pero no es jurisdicción separada. No, no administra justicia. Sus normas probablemente tengan un reglamento, pero está dentro del marco del ordenamiento jurídico y la jurisdicción no se desdibuja, no se desdibuja. Entonces ahí es diferente el derecho propio y exclusivo a decir la jurisdicción. Muy bien, eso era lo que quería ilustrar. Ahora revisemos. Características de la jurisdicción. Singularidad, exclusividad, independencia, concreción, permanencia y perennidad. Y créame que pueden haber más. Pueden haber más, pero traigo pues como las más básicas en esta charla de hoy. ¿Qué es eso de singularidad, doctores? Cuando yo hablo de singularidad, estoy hablando que es una sola porque es función. Singularidad porque es una sola. Cosa diferente es que se vea en la estructura, en la estructura institucional desarrollada con el propósito de ejercer esa función. Pero es singular porque en tanto es función y exclusiva del Estado, el Estado es solo uno, la función es solo uno. Cuando hablo de exclusividad, eso me lleva pues que excluya cualquier otra jurisdicción como función. Excluye a la que nosotros denominaríamos tal vez autotutela. Tal vez la justicia o la justicia privada, tal vez, lo que en el imaginario colectivo se dice justicia privada, ¿cierto? La exclusividad es que quien resuelve controversias en el marco de lo jurídico y para aplicar del ordenamiento jurídico a esa decisión, decisión o resolución de la controversia, lo hace es el Estado. A través de sus instituciones y sus modalidades, sí, pero es el Estado. Bástenos con leer el artículo 280 del Código General del Proceso y bástenos con escuchar lo que dice un juez de la República y es en nombre del Estado, en el nombre de la República de Colombia y administrando justicia, este despacho resuelve. Y lo dice textual, porque por su carácter de exclusividad. Independencia. Doctores, la función pública de la jurisdicción se enmarca en una de las ramas del poder del Estado, que es la rama judicial. Y esa rama, y en tanto esa jurisdicción, que es quien administra la justicia, no quiere decir que rama judicial y jurisdicción sean iguales. La jurisdicción como función es una y que por regla general se materializa en la estructura de la rama judicial, permite que con esa división tripartita o clasificación o distribución tripartita del poder del Estado, permite entonces generar independencia, autonomía sobre las decisiones de la rama ejecutiva y de la rama legislativa. No obstante, sabemos que la función de administrar justicia excepcionalmente la podemos tender en modalidades y en cabeza de. Yo he mencionado varios y sé que también seguro en el imaginario de ustedes están pensando, también se hacen procesos judiciales en el marco de una investigación en la rama legislativa. Pero la función de administrar justicia ahí no se desdibuja porque se encuentra entonces en cabeza, está en cabeza del Estado, pero está institucionalizada para casos muy concretos en algunas ramas. Hablamos de la legislativa, hablamos de las funciones administrativas de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y hablamos de la figura de los jueces o magistrados que administran justicia. Pero la función es una sola. A ver, cuando hablamos de concreción,
estamos hablando de lo que yo invité desde la definición, doctores. Desde esa definición que yo le dije, el propósito, la finalidad es resolver una controversia aplicando lo que previamente ya está establecido en una ley abstracta. Voy a dar un ejemplo muy folclórico. El Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia, dice que todo padre debe alimentos a sus hijos. Eso es una norma abstracta. Las que vamos a leer ahorita tratando de ejemplificar. Eso es una norma abstracta, previamente establecida, afincada en el ordenamiento jurídico, absolutamente vigente, está debidamente promulgada, cumple con todos los parámetros de estar inmersa dentro del ordenamiento jurídico. Pero esa norma que dice que todo padre debe alimentos a sus hijos, pues entonces es el caso de X y Y, en el que X no le da alimentos al hijo. Y como X, padre, no le da alimentos a su hijo Y, entonces viene la Administración de Justicia a aplicar esa normativa de carácter abstracto, amplio y general a ese caso concreto. Entonces, la jurisdicción tiene búsqueda de concreción por cuanto la norma es abstracta y lo que va a hacer es aplicar esa norma abstracta al caso concreto. En eso quería yo analizar la figura de la concreción. Permanencia. A ver, cuando yo hablo de permanencia, estoy hablando pues que las instituciones y los órganos que el ordenamiento jurídico estableció e instituye para poder ejercer esa función, pues no tienen carácter de transitoriedad. Justamente deben estar presentes y sin solución de continuidad, porque la función no puede cesar. La función de administrar justicia no puede cesar. Y si no puede cesar, los órganos que lo permiten materializar, órganos, autoridades administrativas, jueces de la República, magistrados, la rama, pues no puede ser hoy sí, mañana no. Las instituciones entonces deben permanecer para que sin solución de continuidad se pueda cumplir con la función. Y cuando les hablo de perennidad, la vemos materializada en la cosa juzgada. Cuando hablamos de perennidad, estamos hablando, las decisiones están llamadas a perpetuarse. Pues porque las decisiones no son las mismas hoy o mañana. No, es que las cosas pueden cambiar. Hombre, uno de los efectos de las decisiones jurisdiccionales, y ese efecto está absolutamente claro en el escenario pues del derecho procesal y del tema de la administración de justicia, y es el efecto de cosa juzgada. Sobre el mismo asunto, respecto de las mismas partes, no se puede entrar nuevamente a discutir ante la administración de justicia. Pero hay casos excepcionales en los cuales las circunstancias varían, los hechos, porque los hechos son pues circunstancias de tiempo, modo y lugar que eh, se modifican en el tiempo, que se dan, se suceden, que pasan en el tiempo. Entonces ese carácter de perennidad probablemente se vea entonces en casos muy específicos, un poco desdibujado, pero ahí es donde yo los invito. La perennidad dice una decisión que se tome desde la administración de justicia tiene vocación de permanecer en el tiempo, tiene vocación, a no ser de que las circunstancias fácticas cambien. Puede que algunas otras características, pues también en otros escenarios y con otras, doctrinariamente, pues las traigan a colación, pero traje pues como las características de la jurisdicción más básicas. Bien, ahora, ¿qué me queda pendiente? La finalidad. Yo creo que me queda pendiente ¿cuáles son los fines específicos de la jurisdicción? La primera, ofrecer la solución a controversias. No más. Esa es la primera y la más básica. Pero también creo que trae una finalidad, digamos que un poquito más trascendente.
Esta es la más básica, pero la otra es la más trascendente. Esa finalidad de resolver controversias, pues de manera idónea, concreta, exclusiva, con vocación de perennidad, de manera singular. Es que es mi caso, es mi asunto, es mi asunto. No obstante ello, pues hombre, eso se hace porque hay una cosa más atrás, más trascendente. ¿Y cuál es? No es otra cosa que calidad de vida. Es decir, en el colectivo, si se resuelven las controversias, el Estado, como garante de ello, permite la obtención de una calidad de vida. Yo empleo la palabra calidad de vida, probablemente otras personas digan cohesión social, otras personas se comprometan con el concepto de paz, otras personas se comprometan, pero yo quisiera que lo revisáramos de un concepto que creo que podría ser más amplio, pero si ustedes creen que hay uno muchísimo más, digamos que preciso, bienvenido sea. Pero mi objetivo, pues, en este encuentro es decirle, oiga, ¿por qué tiene que existir jurisdicción en el Estado? Ah, porque yo tengo que resolver los problemas y alguien me los tendrá que resolver, porque si estamos en un Estado social de derecho, pues yo no tengo por qué. Yo resuelvo mis propios asuntos, pero cuando hay controversia con el otro, hay un marco jurídico, hay un ordenamiento jurídico que me permite entonces, que como es absolutamente abstracto, me permite que una figura personificada en alguien, materializada en una institución, puede entonces darle aplicación concreta a mi caso y sea absolutamente idóneo y no tener que buscar yo la fuerza. Listo. Pero esa fuerza llamada pues autotutela no legítima, eso no tiene otra cosa que la búsqueda, hombre, de una calidad de vida entre ellos, entre el colectivo. Algunos otros lo dicen responder en la necesidad colectiva de estabilidad. Otros dicen para lograr la paz. Otros dicen para establecer una cohesión social. Todas absolutamente válidas. La finalidad es resuelva controversias, hombre, para que una comunidad en la que se pueda vivir, en la que se pueda vivir. Muy bien. Creo que ya van de pronto como identificando el propósito de mi conversatorio. Y es que asimilemos de una manera como un poquito más profunda y como más deontológica esos dos conceptos que permanentemente nos rodean, que nos están dando vuelta permanentemente en el ejercicio de lo que hacemos. Eh, Tratar de revisar ese concepto de una manera diferente, no tan mecánico, jurisdicción, competencia, sí, sí, sí. Y aquí nos vamos a encontrar con la figura de la competencia, que una no puede sin la otra. Una no puede sin la otra. La jurisdicción no podría lograr su función, su propósito como función, sino a través de la competencia. Y la competencia como aptitud legal, de una vez le digo, la competencia como aptitud legal, la competencia como la materialización de la jurisdicción, pues cómo hacerlo si no existiera la jurisdicción. Entonces terminan articuladas, pero no confundidas. Ese es como mi segundo propósito. Muy bien. ¿Qué tal si revisamos entonces ese concepto de competencia? Todos están viendo la pantalla de manera Hola, adecuada, doctora. ¿cierto? Sí, sí, señora. Perfecto. Sí, sí, doctora. Muy bien. Entonces, a ver, empecémonos a comprometer como con cosas, a ver. La competencia, si yo digo que es función asignada a un juez, dígame, créame que me quedo corta, pero, pero creo que esa expresión, o los invito para que la identifiquen, porque la hice con una segunda intención. Función asignada a un juez. Me quedo corta, me quedo corta. Pero es la que nosotros tenemos en el ideario. Es la que inicialmente debe ser. Pero no puedo olvidar los equivalentes jurisdiccionales, que son de los que vamos a analizar ahorita en el artículo 24 del Código General del Proceso.
y que el artículo 116 de la Constitución Política también me lo permite con los árbitros, con los árbitros o el Tribunal de Arbitramiento. En algo sí estoy absolutamente clara con esa definición que les traigo ahí. Es una función. ¿De qué función estamos hablando? De la función de administrar justicia. Lo que pasa es que ya la vamos, ese espectro tan grande, esa función básica de administrar justicia, la tenemos que ir cerrando en el espectro. Y al cerrarla en el espectro, esa función abstracta se tiene que, para cerrar en el espectro, se tiene que ir como identificando con un individuo, con una institución, con un ser que no es otro que juez natural. Entonces es una función, sí, pero una función de administrar justicia. Asignada a un juez, no siempre. Es lo que en el marco general se da, porque la rama judicial pues está conformada por jueces y magistrados, ¿cierto? Bien. Pero entonces a esa función asignada a un juez, créame que le falta que a esa función asignada al juez o a los equivalentes jurisdiccionales. Bien. Entonces, en ese contexto hay que entenderlo. Listo. Muy bien. Algo que yo desde ya quisiera que quedara muy claro en esta charla, quisiera que quedara muy claro, es que no es muy consecuente con, con el verdadero carácter de la jurisdicción hablar de función judicial. Créame que puesto que existen equivalentes jurisdiccionales, es mejor hablar de función jurisdiccional, no función judicial, porque les digo, esa función judicial es una de las modalidades de la jurisdicción. Una modalidad, es, hombre, la rama, la que debe ser la primera llamada, la más idónea, la que está convocada. Pero los equivalentes jurisdiccionales están ahí. Entonces, cuando hablamos de equivalentes jurisdiccionales que cumplirían las mismas funciones de un juez de la República, entonces ahí función judicial no es función jurisdiccional. Otra cosa que quiero que desde ahora quede clara, yo sé que está claro para ustedes, pero quisiera que quedara pues aquí en el discurso, en este conversatorio, quedara a viva voz, es que la función de administrar justicia no se delega, no se delega. Y como la función pública de administrar justicia no se delega, no se le quita, no se, el juez no, el Estado no se la quita para entregársela a otro, es diferente a decir que se desplaza, es distinto decir que se comisiona, porque no, eso no es una delegación. Entenderíamos que esos equivalentes jurisdiccionales, para que quede muy claro desde ya, esos equivalentes jurisdiccionales significa que es la voluntad incluso de las partes que están trabadas en esa litis, que tienen esa controversia, la que a partir de la permisividad que da la Constitución política y a partir de esa normativa que reglamenta los tribunales de arbitramiento y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, ellos toman la decisión de buscar la jurisdicción y la decisión de sus controversias en un equivalente jurisdiccional. Entonces, no es que yo obligatoriamente me tenga que ir a un equivalente jurisdiccional. No. Eso me interesa pues que quede como muy claro. ¿Qué es lo que planteo yo entonces en estas afirmaciones que yo hago en este contenido? Garantiza que la actividad de cada juez esté delimitada con precisión y corresponde a cada legislación distribuir por anticipado y en forma abstracta entre todos los jueces legítimamente constituidos el trabajo que implica el cumplimiento de la función jurisdiccional. Queda corto en esa idea, en esas tres afirmaciones que tengo allí, queda corto entonces que solamente le atinemos a pensar únicamente en el juez de la República.
Pero los invito para que hagamos una lectura detallada en esa tercera afirmación, cuando yo afirmo que corresponde a cada legislación distribuir por anticipado y en forma abstracta. Cuando yo digo por anticipado y en forma abstracta, es decir, que esta aptitud es legal, que esta función asignada a un operador judicial es legal. Por eso digo, cada legislación de manera abstracta. Entonces, cogemos el artículo 18 del Código Penal del Proceso, tomamos el artículo 124, 125 del Código de lo Contencioso Administrativo y estamos hablando de jurisdicción personificada, determinada, detallada en competencia. Ya le estamos atribuyendo aptitudes legales al juez administrativo, al tribunal administrativo, al juez civil municipal, al juez de circuito. Entonces yo puedo entonces comprometerme con una definición absolutamente simple de lo que es competencia. Competencia no es otra cosa que una aptitud legal para ejercer la jurisdicción de manera concreta. Así es sencillo. Si yo manifiesto de manera tan simple lo que es la competencia, yo puedo establecer entonces varias conclusiones respecto de esa categoría conceptual que, como les digo, sin duda podríamos establecerla como un presupuesto. Y es que la jurisdicción como función no podría ser posible ni podría ejercer sus finalidades, lograr sus finalidades si no se determina o especifica en la competencia. La función no se puede sin aptitud legal y la aptitud legal no puede desarrollarse sin la motivación de esa función en cabeza del Estado. Muy bien. Ahora, a partir de esa aptitud legal de la competencia, yo tengo que advertir que hay unos criterios para poder determinar, para poder determinarla, porque si yo digo que está asignado a un juez, ¿o cuál juez? Y si yo digo que cada legislación por anticipado de manera abstracta tiene que asignarle el trabajo de esa función jurisdiccional a un juez o a un tribunal o a un tribunal de arbitramiento o a unas autoridades administrativas, yo estoy diciendo, tiene que haber unos criterios para determinar quién es ese juez, porque un juez no puede entonces, justamente por la misma finalidad que tiene el Estado a través de la función pública de administrar justicia, pues no podríamos decir que cualquier juez puede conocer de cualquier cosa. Cosa distinta es que haya jueces promiscuos, pero créame que también están delimitados y están delimitados por varios criterios, varios criterios. Entonces, la competencia de autores, para poderla determinar como una aptitud legal asignada a un juez en específico de carácter exclusivo y excluyente, pues necesita que se mida y que se revise por unos criterios. ¿Cuáles podrían ser entonces esos criterios para asignar esa competencia? Pues el primer criterio que yo conozco es el criterio y que estoy segura que ustedes también lo conocen y que lo identificamos en la normativa, es el criterio de la especialidad. Especialidad. Entonces, por eso hay jueces administrativos, por eso hay tribunal administrativo, por eso hay juez municipal, hay juez de circuito, juez de familia, y por eso hay tribunal de lo contencioso administrativo y tribunal superior de distrito judicial. Y hay tribunales superiores de distrito judicial con diferentes salas. Sala civil, sala laboral, sala de restitución de tierras, sala penal.
hay tribunales administrativos, perdón, hay tribunales de distrito judicial que el engranaje que ha valorado el Consejo de la Judicatura o la Comisión de Disciplina Judicial, pues hombre, ha revisado que no es necesario dividirlo todavía o distribuirlo en salas, porque encontramos pues tribunales con una sala única, ¿cierto? Pero las disciplinas son diferentes. Las disciplinas del derecho y la materia, la especialidad que tienen que resolver es distinta en materia de familia, en materia civil, en materia de lo contencioso administrativo. Y dentro del marco de lo contencioso administrativo, también hay disciplinas diferentes en el entendido de que hay unas normativas específicas para el análisis de controversias en materia electoral, controversias en materia de actos administrativos del orden de lo particular. Entonces, ahí es donde encarna como la situación de asignar a un juez y ese criterio de competencia para asignar al juez, ese criterio de competencia es el de la especialidad. Pero también está el criterio de la territorialidad. De pronto, en materia contencioso-administrativa, que tenemos una estructura, una estructura del ordenamiento, jerárquica no, estructura de la rama, una estructura ya orgánica de las instituciones, un poquito más corta, porque hablamos pues como de tres instituciones básicas que son los jueces administrativos, el Tribunal Administrativo de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado. Encontramos que esos jueces administrativos, puesto que están distribuidos por circuito, hay circuitos que son supremamente amplios, ¿cierto? Circuitos muy amplios. Empecemos pues porque el circuito de Medellín, pues entonces cobija y alberga la mayoría de los municipios del territorio antioqueño, ¿cierto? Del departamento, porque aquí tenemos dos circuitos de los jueces administrativos. Está el circuito de Medellín y el circuito de Turbo. Es mucho más grande el engranaje de la jurisdicción ordinaria, porque justamente para garantizar la resolución de las controversias, el Estado tiene mínimo un juez en cada circunscripción denominada político-administrativa, denominada municipio. Entonces, por eso debe existir en cada municipio un juez, en lo menos. Y dependiendo pues como del engranaje, de la dimensión de ese municipio, de esa localidad político-administrativa llamada municipio, pues entonces habrán o promiscuos o tendrá que hacerse una distribución en cuanto a la disciplina, a revisar la disciplina del derecho, a solucionar en jueces civil laboral del circuito, y en ese municipio también hay juez de familia, o también como en Medellín hay jueces de restitución de tierras, jueces civiles municipales, jueces de pequeñas causas, jueces laborales, jueces de pequeñas causas de competencias múltiples, jueces de familia. Hay una distribución con una malla mucho más amplia. En el marco de lo contencioso administrativo, como les digo, es mucho más pequeña esa estructura. Y en el marco de la jurisdicción ordinaria es muchísimo más amplia y tiene una expansión mayor, pero con la consideración de que cada circunscripción político-administrativa llamada municipio, lo menos que debe tener es un juez. Con eso me afinca la idea de que la jurisdicción es estrictamente una función del Estado para procurar la resolución de las controversias y una calidad de vida, pues, en ese escenario, digamos que social, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, la territorialidad como criterio para la asignación de la competencia o la designación tiene como fundamento orden, un orden, y que haya entonces justicia en cada escenario territorial que tengamos nosotros dentro del ordenamiento, dentro del territorio nacional. Muy bien. El otro criterio de asignación
es las características del objeto, que lo llamamos naturaleza del asunto y cuantía. Eso de la característica del objeto, estamos diciendo que es lo que persigue. Entonces yo puedo decir aquí, lo que yo persigo es que me declare la nulidad y el restablecimiento del derecho de esa resolución que me expidió la Secretaría de Movilidad porque mm, incurrí en una irregularidad o en una sanción del Código de Tránsito. Nulidad de restablecimiento del derecho. Listo. Ahí está determinada la especificidad del objeto. Pero es que lo que yo necesito es que me reparen por este perjuicio, me paguen perjuicios por este accidente de tránsito. Este accidente con esta colisión que tuve. Entonces ahí está la especificidad del objeto. Que declaren responsable a ese individuo que estoy demandando y que me pague los perjuicios. Pero este último ejemplo tiene una intención, doctores, tiene una intención. Porque viene otro criterio para yo determinar competencia. Y ese criterio se llama la calidad del sujeto. La calidad del sujeto. Porque si la colisión que estuvo ese sujeto fue con un vehículo adscrito a empresas varias y no con un particular en su propio vehículo, esa calidad de ese sujeto cambia la competencia. Entonces, lo que me lleva a mí a pensar, un solo criterio no me es suficiente. Por eso la competencia es tan un poquito difícil de determinar a veces. Porque resulta que esos criterios, en ocasiones, hay que saberlos articular para poder definir exactamente quién es ese juez. Y no termino ahí. Y es el otro criterio. Es lo llamamos como carácter funcional. Es decir, la asignación respecto del pleito para determinar cuál es la situación que ese juez tiene que resolver. Entonces ahí lo veo yo perfilado en la figura del factor funcional, porque el Tribunal Superior de Distrito Judicial en la jurisdicción ordinaria, doctores, no puede conocer como juez de conocimiento de ese proceso de responsabilidad civil contractual por el accidente de tránsito. Porque las funciones atribuidas a ese Tribunal Superior de Distrito Judicial son funciones de juez se los digo más para que sea más específico, juez de recurso, de alzada, juez de apelación, juez de conocimiento, juez de circuito. Pero cuando ese juez de circuito en primera instancia dicta la sentencia, la competencia del tribunal es de juez funcional. ¿De qué? Pues porque ejerció el recurso, ejerció el derecho de impugnación e interpuso recurso de apelación. Pero si yo me voy para el marco de lo contencioso administrativo, me encuentro con que en la jurisdicción contencioso administrativa, el tribunal de lo contencioso administrativo, a partir de este carácter o este criterio de asignación de funcional, también es juez de conocimiento. Y es juez de conocimiento porque yo puedo formular o impetrar demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por ese accidente, porque me colisioné fue con un vehículo de empresas varias y voy a demandar esas empresas varias. Entonces, perfectamente puedo formular la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ante el tribunal, cuando esta reparación que estoy pidiendo
en el medio de control de reparación directa supera los 500 salarios mínimos. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, es la estructura y en consecuencia es la competencia. Es la competencia. De ahí que yo vuelvo a insistir en la última afirmación que hago en esa diapositiva que tengo allí. Y es que corresponde a cada legislación distribuir por anticipado y en forma abstracta entre todos los jueces legítimamente constituidos el trabajo que implica el cumplimiento de la función. ¿Qué implica el cumplimiento de la función del Tribunal Superior de Distrito Judicial? En sala laboral, sala de familia, sala civil familia, estamos hablando del Tribunal de Antioquia, sala única, estamos hablando del Tribunal de Quibdó. Listo. ¿Y qué atribuciones tendría entonces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya la jurisdicción contencioso administrativa? Entonces, en ese marco es que yo quisiera que analizáramos pues el tema de tanto de jurisdicción como de competencia. Creo que podríamos establecer conclusiones, doctores. A mí me parece que en estos dos, en esta primera parte que yo les dije de revisar como los conceptos de manera un poquito conceptual y desde la intencionalidad, pues como de todo desde la Constitución Política en el artículo 116 para traer a colación y que entren aquí a aflorar cosas como, hombre, que hace aquí la Iglesia, que quiere la Iglesia Católica aquí. No, 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 no es Iglesia Católica, es jurisdicción eclesiástica. No, 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 es derecho canónico, que es distinto. El derecho canónico, no jurisdicción eclesiástica, derecho canónico. El derecho canónico es diferente porque la jurisdicción es una función que tiene que ver aquí las autoridades administrativas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí con estas dos categorías conceptuales que analizamos en esta primera parte de este rato, quisiera que establezcamos como conclusiones para poderlas identificar de la siguiente manera, doctores. Es una invitación para que podamos mirar como los casos concretos en las normativas, pasar como a la segunda parte de este conversatorio. Yo quisiera entender que la primera conclusión frente a la jurisdicción, primera categoría conceptual, es que al igual que la competencia y que otras categorías, es un presupuesto procesal en el marco del derecho procesal. Es un presupuesto procesal para que la acción ejercida, llámese en cualquier jurisdicción, no se vea invalidada. Que es una actividad que es inherente al Estado, que se constituye se constituye como de carácter público, que sustituye absolutamente pues la autotutela jurídicamente pues vedada o invalidada, que supone una detallada regulación de las formas en las que se debe establecer, que se institucionaliza, no se clasifica, que se institucionaliza justamente para que esa función pueda lograr la finalidad y que la finalidad no es otra cosa que proveer de solución de controversias en el colectivo social y que tiene una finalidad trascendente y es que pueda procurarse en ese escenario social una mínima calidad de vida, cohesión, algunos paz, algunos equilibrio y hasta ahí lo dejo, ¿cierto? Que esa jurisdicción, para poderse materializar, no solamente necesita de las instituciones, de institucionalizar esa función a través de órganos y en consecuencia se le llaman tribunales, jueces y equivalentes jurisdiccionales, autoridades administrativas y tribunales, sino que también es necesario que se detalle a la aptitud que en el marco de la ley se le tiene que concretar a cada juez o a cada equivalente jurisdiccional. Y en ese entendido, la competencia la invito a que la concibamos como una aptitud legal
un ámbito dentro del cual se establecen los límites de la jurisdicción para un caso concreto en un juez u operador judicial o jurisdiccional determinado. Y que por cuanto esa competencia tiene una determinación tan específica para que al caso concreto se le pueda resolver, a ese caso concreto se le pueda garantizar una solución de una controversia, es menester que esa competencia se establezca a partir de unos criterios. Esos criterios pueden ser la territorialidad o pueden ser, no, son la territorialidad, la especialidad del objeto, la calidad o el tipo de sujeto o las características o la calidad de los individuos, la funcionalidad de ese juez y la especialidad del objeto, que es lo que realmente persigo. Y que esos criterios para determinar la competencia no son aislados. En muchísimas ocasiones se tienen que articular, porque un solo criterio no me sirve para determinar un juez. No me sirve. Y di un caso, di un ejemplo, más bien, di un ejemplo. ¿Se chocó? Sí, yo me choqué. ¿Y con quién? Porque el solo hecho de decir me choqué no es suficiente. Hay que revisar qué quiere usted luego del choque. Si demandar por perjuicios, ¿y con quién? Porque si lo único que quiere es que haya una sanción contravencional, eso queda en el procedimiento administrativo contravencional. Si usted quiere que le paguen los perjuicios, tiene que buscar la justicia, es decir, ahora sí, la jurisdicción. Pero si se chocó, perdón el término, pues, si hubo colisión, para que lo empleemos en términos más técnicos, pero si la colisión surge, esa colisión se presenta con un sujeto específico denominado una entidad del Estado, o sea, con un vehículo adscrito a una entidad del Estado, y usted lo que persigue es que le paguen unos perjuicios, entonces no es la jurisdicción ordinaria, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las acciones son diferentes. La acción de responsabilidad civil extracontractual y la de reparación directa. Cambia todo. Es decir, un solo criterio no me es suficiente. Y el de la territorialidad con mayor razón. ¿Dónde fue el choque? ¿Dónde fue la colisión? ¿Dónde fue la colisión? ¿La colisión fue en el área metropolitana? ¿La colisión fue en el municipio X? ¿La colisión fue en el departamento X? Entonces, también determina competencia. Recordamos pues que esos criterios para determinar la competencia los llamamos factores, y los llamamos factor funcional, factor objetivo, factor subjetivo, factor territorial, pero nosotros aquí lo miramos de un espectro muchísimo más amplio.